La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. Cabildo Abierto inició un proceso de reorganización, autocrítica y reformulación de estatutos tras los resultados electorales de 2024, donde bajó su votación de un 11% en 2019 a un 2,5%. En el Congreso Nacional Extraordinario del pasado fin de semana se aprobaron modificaciones estatutarias, se designaron nuevas autoridades y se planteó una autocrítica sobre el funcionamiento político de la organización desde su fundación. Entre los aspectos señalados se incluyen problemas de coordinación, dificultades para sostener la unidad interna y cuestionamientos a decisiones adoptadas durante la última legislatura. Las señales internas apuntan a una consolidación de la línea de acción y a limitar la exposición de conflictos en lo público. Para profundizar en estos asuntos, recibimos en nuestra entrevista central a Guido Manini Ríos, presidente de Cabildo Abierto. Francisco Morales, Otra Mañana. Manini, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Es un gusto estar hoy acá en el programa. Le preguntaba antes de salir al aire si se encontraba tal vez un poco más tranquilo y más relajado después de su actividad como senador, pero en realidad me dijo que no, porque está enfrascado justamente en esto de la reorganización de Cabildo Abierto. Sí, así es, hay mucho por hacer para recuperar el terreno perdido. Nosotros somos conscientes de que es fundamental contar con una herramienta útil para que la voz de tanta gente que nunca es escuchada sea escuchada. Cabildo Abierto tiene que volver a fortalecerse y creemos que el terreno está fértil para eso. Las banderas de lucha que nosotros levantamos en el año 19 tienen la misma vigencia hoy en el 25. Sigue sin haber solución al problema de la seguridad pública, sigue habiendo el problemón de la droga en los jóvenes y políticas totalmente equivocadas de parte del Estado uruguayo, sigue habiendo centenares de miles de uruguayos endeudados, sigue habiendo problemas a nivel de la familia, sigue habiendo una ley 19.580 que realmente genera injusticias tremendas y que ha generado mucho más violencia que la que pretende evitar. Siguen estando los grandes problemas estructurales del país, el problema demográfico, el problema de la falta de cristalinidad en ciertas concesiones a largo plazo que hacen los gobiernos de turno, muy legítimas pero totalmente inconvenientes, a veces que debemos ser mucho más cuidadosos. Sigue habiendo un montón de problemas para los cuales en todos estos casos que he mencionado, Cabildo Abierto ha presentado propuestas claras. Hoy se siguen forestando las mejores tierras del país con eucaliptus. Cabildo Abierto presentó propuestas claras para ponerle límite. Estamos conscientes de que todas esas propuestas tienen vigencia, tenemos que seguirlas planteando con la mayor fuerza posible. Para eso nuestro partido tiene que caminar hacia el futuro en busca de su crecimiento electoral para recuperar la fuerza que tuvimos o más aún, pero para eso fue importante este congreso que celebramos este fin de semana porque realmente se establecieron bases para un futuro mucho más en unidad partidaria y sobre todo para afrontar con toda la coherencia necesaria como partido los tiempos políticos que se vean. Antes de pasar a lo que tiene que ver con el Congreso y también explicaciones del resultado electoral, una pregunta personal primero. Cuando usted se encaminó en la campaña hacia octubre, teniendo en cuenta el resultado que habían obtenido 5 años antes, de un 11%, una participación muy importante, que fue central para la victoria de la coalición multicolor en ese caso, ¿usted esperaba un descenso tan pronunciado electoralmente de parte de Cabildo Abierto, de pasar de un 11% a un 2,5%? ¿Personalmente lo esperaba? No, esperábamos sí que iba a haber una baja porque nos alimentábamos con las encuestas permanentemente, a pesar de que las encuestas a veces son discutibles, es como el huevo y la gallina, qué es lo real. La opinión pública da lugar a la encuesta o las encuestadoras muchas veces condicionan a la opinión pública, eso es muy discutible, pero eran indicadores que todas nos daban bajando. Por supuesto ninguna dio bajando tan pronunciadamente y fue bastante sorpresivo la baja tan pronunciada. Eso hay que decirlo porque fue así. De todas maneras, claramente pagamos precio a errores cometidos por un lado, pero yo creo que fundamentalmente
a nuestra forma de ser, una forma de ser franca, directa, de decir las cosas como las vemos y no estar midiendo a cada paso lo políticamente conveniente y querer quedar bien con todo el mundo. Nosotros, cuando tuvimos que denunciar, por ejemplo, y lo pongo solo a título de ejemplo, la usura inescrupulosa y anticonstitucional que hoy por hoy impera en el Uruguay y que tiene agarrado del cogote a centenares de miles de uruguayos, lo dijimos con todas las letras y fuimos los únicos que nos animamos a eso. ¿Por qué nadie nunca había hablado de usura en este país? Los uruguayos ni sabían qué quería decir usura hace 4 o 5 años, hasta que Cabildo Abierto puso el tema arriba de la mesa. Cuando decimos que los presos tienen que trabajar obligatoriamente, bueno, hay mucha gente que nos mira con horror, pero estamos convencidos de que es real y que tiene que ser así. Cuando hablamos que las políticas de drogas que hoy hay en el Uruguay son nefastas, están terminando con generaciones, han naturalizado el consumo de droga entre la juventud, que ha generado un daño tremendo. Hay mucha gente que no le gusta y que queda molesta. Cuando decimos que la ley 19.580 es una ley que genera muchas injusticias y mucho más violencia de la que dice evitar, bueno, hay mucha gente que se molesta y ese precio lo pagamos. Nosotros dijimos las cosas directas y no estuvimos con Gregre tratando de moderar el discurso, de no decir esto, el otro que iba a molestar a este colectivo, a este otro colectivo. No, decimos las cosas como las pensamos y creo yo que hemos pagado un precio alto por eso. Pero entonces es que la gente no entiende a Cabildo Abierto o Cabildo Abierto no entiende a la gente. Bueno, indudablemente que no le supimos llegar a la gente con nuestro mensaje. Para llegar al mensaje a la opinión pública muchas veces se necesitan recursos económicos. Nosotros no dispusimos nunca de la millonada en dólares que sí dispusieron otros candidatos. Yo creo que es evidente y todo el mundo lo puede saber o puede darse cuenta de lo que estoy diciendo. Cabildo Abierto, por ejemplo, en esta campaña ahora municipal o departamental, en Montevideo no hubo un solo cartel con el candidato de Cabildo Abierto porque no teníamos los recursos económicos. Y en octubre del año pasado nuestra proporción era de 1 a 100 con cualquier otro candidato. Entonces, a veces es difícil penetrar en la opinión pública con mensajes, y sobre todo cuando se imponen a veces mensajes distorsionados o tergiversados de lo que es uno. Y bueno, yo creo que eso pasó en buena medida, pero confío que con el paso del tiempo la gente empiece a darse cuenta realmente dónde está la defensa de sus verdaderos intereses y de la importancia que tiene que haya quien plantee estos temas sin pelos en la lengua y que lo diga las cosas como son, a pesar de que se paguen precios altísimos electoralmente hablando. Insistía con esto de si la gente no entiende a Cabildo o Cabildo no entiende a la gente, porque por ejemplo el tema de la usura, que es cierto, se puso arriba de la mesa por parte de Cabildo Abierto, y tuvo luego una acción por parte de los bancos privados en combinación con el Banco Central que dio una especie de solución. No entiendo que no todo lo que ustedes deseaban, pero Cabildo Abierto allí llevó una campaña de firmas y no alcanzó esas firmas en una primera instancia. En una segunda instancia las alcanzó, pero luego cuando fue a ser ratificada por la Corte Electoral no alcanzaron. Cuando se pidió por parte de la Corte Electoral la ratificación de las firmas de aquellas personas que eventualmente habían firmado mal o no se condecía con la firma de la credencial, tampoco se alcanzó. Entonces, es de vuelta, Cabildo Abierto no entiende a la gente o la gente no entiende a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto no tiene los recursos para hacer a veces, por ejemplo, una campaña de firmas que es muy onerosa y que quedamos totalmente solos. Es decir, el espectro político todo nos dio la espalda y nos dejó solos porque no quería meterse con el mundo de los prestamistas. Eso es una realidad y hay que decirlo con todas las letras, quedamos solos. Entonces, un partido de la fuerza en recursos de Cabildo Abierto tan limitado, bueno, pasó lo que pasó. Nosotros, las firmas, yo estoy convencido que llegamos, pero hubo 20.000 firmas que no fueron ratificadas por la Corte, no fueron validadas y que no se pudo, en definitiva, alcanzar para la Corte ese número. Pero no hubo nadie, el listado de los firmantes se hizo público y no hubo nadie que dijera yo estoy en esa lista y no firmé. O sea que claramente todos firmaron. Esa es nuestra concepción, nuestra visión del tema. Pero más allá de eso, es claro que quedamos solos y en un mundo donde hay 1 millón de deudores que no hayamos alcanzado las 300.000 firmas, es indudablemente un fracaso, pero un fracaso que obedece a esa falta de recursos claros que nosotros tenemos. Manini, ¿cuál entiende ustedes fueron los factores fundamentales de la posición electoral que asumió Cabildo Abierto en octubre del año pasado?
fundamental, hubo de dos índoles, ¿no? Externos e internos. Factores externos es que nosotros realmente nos metimos con el poder real, el poder ese que está, como yo digo, detrás del que usa la banda presidencial, no detrás, está más allá, es decir, que no le importa quién sea el que tenga la banda presidencial, lo que es el poder que está siempre, ese poder que son los usureros, que son los plantadores de eucaliptus en las mejores tierras del país, que son los que están atrás de las políticas de drogas, atrás de la ideología de género, un verdadero poder que se hace sentir, y nosotros, en cierta manera, metimos el dedo en el enchufe con toda esa gente. ¿Usted cree que hay lobbies a favor de unas políticas determinadas con respecto al tema de las drogas? Yo creo que sí. ¿De parte de quiénes, por ejemplo? Bueno, hay gente que teoriza de que la libertad del ser humano, que hay que ponérselo al alcance de la mano. Bueno, hay gente que se pasó la película de que íbamos a terminar con el narcotráfico, con esta liberación. Lo que yo creo que hay muchísima gente que tiene internalizado que la droga no es tan mala, que está bien, hay que darle a la gente que se drogue, que a la juventud, y no se dan cuenta de que están generando un problemón social que de difícil reversión aparte, ¿no? Yo creo que sí, que hay un lobby y que sobre todo cuando uno toca estos temas genera una reacción, yo diría, histérica. Lo mismo en materia de ideología de género, reacciones histéricas porque parece que nadie tiene derecho a estar en contra de tremendas barbaridades como se están haciendo, que un joven no perciba el daño que le hace la droga, porque la misma ley que habilita la marihuana legal tiene un artículo que dice habrá que hacer amplia difusión y mostrar, y eso no se aplica. Acá los gurises no saben que le genera daños irreversibles a nivel de las neuronas, se lo dice cualquier neurólogo, y no lo saben. Sí saben que el cigarro hace mal, pero la marihuana parece que no, que es una cosa diferente. Yo creo que hay un poder muy grande que quiere poco menos, o le sirve que sea una sociedad alienada, una sociedad que no tenga esa voluntad de lucha y capacidad de conocimiento más acabado de los temas. A mí me parece que se busca tener más una sociedad de zombies, porque sirve políticamente, y lo hablo macro, no lo digo en Uruguay, lo digo en Occidente en general, porque esta es una constante prácticamente que en todos los países de Perdón, Occidente. le voy a hacer una pregunta personal, incluso capaz me alejo un poco de lo conveniente. ¿Usted alguna vez consumió marihuana? No, nunca. ¿Y desde que la ley se aprobó, siguió sin consumirla? Nunca. O sea, que tenerla más a la mano no le accedió a que usted fuera a consumirla, digamos. Nunca. O sea, que el cambio de las políticas, ¿usted entiende que necesariamente hace que más gente que antes no lo consumía después la fuera a consumir? Yo tengo la suerte de tener bien claro el daño que hace la droga, pero hay muchísimos gurises que no tienen esa suerte, que no tienen esa formación o ese conocimiento y que están ahí, viene uno, les ofrece y lo agarran como que fuera un caramelo, y a partir de ahí empiezan un camino muchas veces sin retorno. Es realmente triste. A mí, por lo menos en los 5 años en el Senado, toda la semana me caía una delegación de madres, de familiares, de gente que está en la adicción, desesperados, aparte impotentes, porque el Estado prácticamente no tiene respuesta. Yo creo que es gravísimo lo de la droga, no hay que tomarlo a la ligera, se está perdiendo miles y miles de gurises, y bueno, ¿y qué hacemos para eso? ¿Aumentamos el THC de la marihuana para que sea más atractiva, para competir más con el narco? Yo creo que estamos en un mundo de locura y que hay de una vez por todas hay que ponerle fin. Nosotros salimos claramente a decirlo y pagamos precio, porque yo sé que hay mucha gente que están en otra mentalidad y que esto les molesta que alguien le esté diciendo las cosas, porque es como aquello del cuento del rey desnudo, molesta que alguien lo vea desnudo, molesta que alguien vea que esto está es un disparate. Y bueno, nosotros lo decimos con todas las letras. Yo creo que esa fue una de las razones. Otro motivo de la baja electoral fue la interna cabildante, que lamentablemente estuvimos divididos, y eso generó también cierta corrida de votantes que preferían ir a aguas más calmas, digamos, en otros partidos. Eso también es real, a pesar de que las divisiones están en todos los partidos, pero en Cabildo fueron particularmente ostensibles. Entonces, yo creo que no podemos nunca
negar que tuvimos problemas propios, porque si no estamos en una negación de la realidad, ¿no? Ahora, lo de la unidad partidaria, lo de caminar con coherencia hacia el futuro y todo, yo creo que en buena parte este congreso del fin de semana sirvió para establecer bases sólidas para un camino mucho más firme hacia adelante, de respeto a la institucionalidad partidaria, a lo que marcan los estatutos. Yo creo que en eso había como un consenso en los convencionales, los cientos de convencionales que vinieron de todo el país. Yo creo que había como un consenso de que, bueno, se termina esa lucha fratricida que a veces demostramos y a partir de ahora vamos a caminar a recuperar el terreno perdido, a hablar con la gente y sobre todo seguir planteando los temas. Nosotros no vamos a cambiar porque fulanito menganito no le guste, no vamos a cambiar, vamos a seguir planteando todos estos temas, vamos a seguir diciendo que la droga es un veneno y que hay que de una vez por todas cambiar las políticas, vamos a seguir diciendo que los presos tienen que trabajar, vamos a tener diciendo que los usureros están violando la Constitución y que hay que de una vez por todas contemplar a los deudores carneados que de deudas de 20, 30 mil pesos hoy deben 300, 400 mil o más y no pueden pagar, y vamos a seguir planteando los temas que realmente entendemos son los que le pueden cambiar la calidad de vida a los uruguayos. Manini, usted recuerdo haber visto entrevistas que le hacían hace algunos años defendiendo la incorporación de Eduardo Radaelli a Cabildo Abierto. Este mismo Radaelli que tiempo después lo ha criticado, que bueno, finalmente decide irse con su grupo, irse por fuera de Cabildo Abierto. ¿Se arrepiente de haberlo respaldado? No me arrepiento. Todo tiene sus momentos. Indudablemente que en la primera época Radaelli y algunos de los que vamos a entender que el grupo ese buena parte no se fue, está con Cabildo, o sea, me han llamado muchísimos que no se van, que están en Cabildo. Sí, en todo caso, aclaremos, es el propio Radaelli, digamos, y alguno de los que lo acompañan. Ahí está, exactamente. En su momento fueron muy importantes en la organización del partido y yo lo reconocí siempre, por supuesto que trabajamos en aquella época en conjunto, hasta que un buen día, bueno, tomó una actitud media desafiante de lo que es la conducción del partido, no se sintió a gusto claramente en Cabildo Abierto y bueno, y un proceso que incluso sorprendió que no haya sido antes, pero un proceso que, bueno, hizo eclosión la semana pasada cuando anunció su salida de Cabildo. Yo creo que Cabildo es un partido de puertas abiertas para entrar y para salir. No es el primero y ni seguramente no será el último que se va de Cabildo ni que se incorpora a Cabildo. Yo creo que eso es un proceso normal en cualquier partido político. Yo honestamente prefiero no magnificar los hechos. Cabildo ahora va a trabajar en unidad, en coherencia, con respeto a su institucionalidad, es decir, a sus autoridades. Hay una Junta Nacional elegida por el Congreso Nacional que es la autoridad y bueno, la que marca el rumbo y en consulta con el Congreso y ahora a partir de los nuevos estatutos con la Asamblea Federal que va a ser un órgano que va a estar en contacto permanente con la gente en todo el país. Ahora le voy a preguntar por eso. ¿Usted maneja como alguna de las razones de la caída electoral de Cabildo Abierto presiones internas y externas? Esto de meter los dedos en el enchufe, como usted ha dicho, por ejemplo, con el tema de la forestación, el tema de los intereses que se le cobran en los préstamos y demás. Con respecto a cuestiones vinculadas, por ejemplo, a cuando a usted tenía que ir a declarar y efectivamente amparado en su fuero no fue. O, por ejemplo, a la salida o a la remoción de la ministra Moreira, todo aquel caso vinculado al tema vivienda. ¿Cree que eso también impactó? Seguramente, todos esos hechos fueron usados por quienes querían debilitar a Cabildo Abierto, no solo el Frente Amplio, a veces socios en la coalición, fueron usados esos hechos, claramente. Yo en todos esos actué siempre con claridad, con frontalidad y dije las cosas como eran. En el caso de la ministra Moreira creo que se cometió una gran injusticia con ella, que en definitiva fue un pase de cuentas a Cabildo Abierto. Hubo hechos realmente graves que de otros ministros que fueron totalmente defendidos a ultranza y todo, nosotros mismos los defendimos en su momento cuando entendimos que eran víctimas de una campaña de la oposición, y sin embargo con Irene fue totalmente distinto. Eso para mí, esa injusticia la voy a seguir diciendo siempre porque estoy convencido de que se fue injusto con él. Y en el tema de los fueros, bueno, claramente las reglas de juego cambiaron. Yo siempre dije
porque parte de la manija fue que yo dije una cosa y hice otra. Yo dije, un líder tiene que saber interpretar la realidad, la situación. Si yo digo, el mes que viene me voy de viaje a Bariloche en el auto, y se lo digo a los vecinos y a la familia, todo el mundo dice, el mes que viene se van de viaje a Bariloche en el auto. Se me rompe el auto 15 días antes, yo digo, no, ahora no puedo ir a Bariloche. Yo estoy mintiendo, yo mentí cuando dije voy a Bariloche, mentí, no, era mi intención. En el tema de los fueros fue así, fue claramente, yo tenía toda la intención, aparte yo mismo fui el que impulsé que se tratara de una vez por todas en el año 20, eso porque había una interpretación de que había que esperar que la Suprema Corte dé vuelta. Yo dije, no, vamos a tratarlo de inmediato. Pero en el interín pasaron varias cosas. Hubo unas declaraciones de Mujica que decían no vuelve más. Hubo una actuación de la Fiscalía en la cual a Tabaré Vázquez, que se había contradecido totalmente en lo que dijo en la prensa, en lo que dijo y actuó como defensa de Tabaré Vázquez. Hubo el descubrimiento de un tribunal de honor anterior en el cual se había ocultado todo. Y bueno, en definitiva quedó claro que era toda una maniobra política para terminar con el líder de un partido que en aquel momento era totalmente dependiente de ese líder. Entonces, fue la interpretación que se hizo en consulta con todas las partes. Nosotros finalmente optamos por lo que optamos, pero creo claramente que hasta el día de hoy, que era una operación de enchastre que no tenía ningún asidero, aparte en ese tema que se me acusaba de ocultar información, claramente no se ocultó nada, todo se elevó por escrito. El que ocultó fue el presidente Tabaré Vázquez, que mandó a archivar el caso. Entonces, había una tergiversación total y un flechamiento total de la Fiscalía y la Justicia que llevó a lo que llevó. Pero entonces... ¿Y usted no confiaba en la Fiscalía y en la Justicia para ese caso? Igualmente, aunque entienda que podía haber una campaña, ¿someterse igualmente a la Fiscalía y a la Justicia? No, en esta Fiscalía y en esta Justicia no confiaba, no confío, y hasta que no cambien los actores no voy a confiar. Claramente, ¿cómo voy a confiar en una justicia, en una fiscalía que se basa en un sesgo político militante total en estos temas? ¿Cómo voy a confiar en eso? Claro que no tenía confianza y no la tengo. Con respecto al tema de lo que se cambió en Cabildo Abierto el fin de semana a partir de estas modificaciones del estatuto, digamos, ¿qué efectos concretos espera que tenga esa reforma en el funcionamiento del partido? Pienso que a partir de ahora a todos les quedó bien claro que el estatuto está para cumplirse, que va a haber estricto cumplimiento en el sentido de trabajar en un clima de unidad. Es decir, el mensaje en grande es: Cabildo Abierto tiene esta dirección, esta conducción, este camino, tiene estas ideas, porque aparte está bien definido en el nuevo estatuto, en el artículo 1 y 2, todo lo referente al ideario artiguista, etcétera. Entonces, el mensaje es: al que no le guste, bueno, que busque otro camino, otra tienda política, las puertas están abiertas para entrar y para salir también. Y al que quiera que se sume a, en coherencia y en un marco de unidad, avanzar en todos estos temas, en todas estas banderas de lucha que son esenciales. Somos conscientes que hay muchas cosas que si nosotros no las defendemos y las planteamos, nadie lo va a hacer. Nadie acá va a hablar de los temas de droga, de familia, de presos trabajando, de deudas, etcétera, como lo hace Cabildo Abierto. Nadie lo va a hacer. Entonces hay que plantear esa unidad en la acción, y creo que eso fue lo que se rescata fundamentalmente de este Congreso. Leyendo ayer para preparar el reportaje lo nuevo del Estatuto de Cabildo Abierto, el artículo 6 plantea varios puntos. Dice: la pertenencia al partido Cabildo Abierto en calidad de afiliado implica obligaciones y responsabilidades sociales, políticas y ciudadanas bajo las premisas de respeto, honestidad y tolerancia. Son obligaciones y responsabilidades de los afiliados de cumplimiento objetivo, y ahí enumera una lista de puntos. Me quiero detener en particular en el tercero, donde dice: expresar exclusivamente en los ámbitos partidarios correspondientes sus diferencias con las resoluciones adoptadas por dichas autoridades. Y en el punto siguiente plantea que se debe evitar manifestaciones públicas a través de cualquier medio de comunicación que signifiquen un perjuicio político para el partido. ¿Por qué estas medidas donde la discusión debería ser exclusivamente interna?
creo que no estamos descubriendo el agujero del mate, que esto es lo que pasa en cualquier partido. Si hay diferencias con la conducción partidaria que emana de los estatutos, bueno, si hay diferencias y se quieren salir públicamente a manifestar esas diferencias, creo que se está en el partido equivocado. Estamos en un partido en el cual no coincidimos con la dirección. Entonces, ¿qué hacemos en el partido? Yo creo que ese es el mensaje. ¿Pero no entiende que hay una diferencia entre el partido y sus ideales y la eventual conducción de ese partido? Pero se supone que la conducción, porque aparte está en otros puntos del estatuto, la conducción se basa en esos ideales y se basa en esos principios, y que va a ser así que lo va a ser. Acá lo que se ha dado y lo que pretende ese artículo evitar es de que se siga cuestionando. Yo qué sé, el año pasado presentábamos un proyecto de ley y dentro de la propia interna de Cabildo salía alguien públicamente, porque ahí lo que no quita que en los órganos partidarios se planteen todas las diferencias. Ahora, salir públicamente a criticar lo que la conducción del partido hace, yo creo que eso marca que uno no está en el partido correcto, nada más. Entonces lo que se busca acá es abonar a la unidad partidaria imprescindible si queremos crecer en el futuro. Esa es, digamos, el espíritu, la visión de ese artículo, y creo que así lo entendieron los congresistas, que por amplísima mayoría lo apoyaron. Ahora, el mismo punto dice, leo de vuelta: evitar manifestaciones públicas a través de cualquier medio de comunicación que signifiquen un perjuicio político para el partido. ¿Quién dictamina finalmente aquella declaración que pueda ser un perjuicio político para el partido? Y bueno, eso partimos de sentido común. Yo digo, ¿qué partido político acepta que sus integrantes le generen perjuicios políticos públicamente? Ninguno. Pero cualquier debate sobre un proyecto de ley o sobre una candidatura que se debata públicamente termina siendo perjudicial para el partido. No, cualquiera no, pero... Y entonces, por eso, ¿quién determina eso? Bueno, eso es sentido común. Hay un tribunal de conducta, de ética y conducta política, que es el que tiene que fallar si eso realmente fue hecho de mala fe, si genera perjuicio. Yo creo que hay órganos internos correspondientes, elegidos por el Congreso, que son los que tienen que dictaminar eso. Pero esto no transforma a que las personas no sean libres de expresar su opinión, so pena de que un tribunal o la conducción del momento del partido dictamine que eso que se hizo fue en perjuicio del partido. Aquí hay que ver la intencionalidad. Si se hace con intención de ocasionarle perjuicio político al partido, bueno, eso se está contraviniendo el estatuto. A veces el perjuicio se genera en forma involuntaria o por una actuación no prevista. Bueno, esos son casos diferentes. Yo creo que eso es lo que evalúa el Tribunal de Ética y Conducta Política al momento de resolver si realmente se contravino o no se contravino intencionalmente el estatuto. Usted decía recién que en el momento en que resolvió ampararse en sus fueros y no presentarse ante la Fiscalía y la Justicia, decía que en ese momento Cabildo Abierto era un partido dependiente de su líder. Hoy, 5 años después, o 6 años después, con 2 elecciones ya, ¿Cabildo Abierto sigue siendo Manini dependiente? Yo pienso que hay una institucionalidad cabildante que ya tiene su historia, su trayecto, que hace que sea mucho menos dependiente de figuras y sí de sus instituciones internas. Un partido no puede ser exclusivamente dependiente de un líder, porque el día que falte ese líder se termina el partido. Eso no es así, y creo que Cabildo tiene gente de renovación, gente que está trabajando en las distintas partes, en los distintos órganos partidarios, que en condiciones de tomar la bandera cuando sea necesario. Yo creo que esa dependencia era mucho más marcada al principio que lo que es hoy. Otra mañana, no apto para fanáticos. Estamos conversando con Guido Manini Ríos, presidente y líder de Cabildo Abierto, luego de lo que fue el Congreso Extraordinario del partido que se realizó el fin de semana pasado en el Patense Patín Club. Hasta aquí sobre lo que ocurrió el fin de semana. Vamos ahora a temas un poco más nacionales, digamos. ¿Cómo viene observando los primeros compases del gobierno de Yamandu Orsi? Pienso que es poco tiempo para hacer un juicio de si el gobierno es bueno o es malo. Creo que ha estado signado estos meses por algunas desprolijidades personales de algunos jerarcas designados,
Y se ha hecho, o al menos la oposición ha hecho el máximo uso digamos, de los medios de comunicación para generar ese ambiente de escándalo, digamos, en base a desprolijidades y errores de dirigentes, que espero que no sea esta la tónica de todo el gobierno, porque por el bien de los uruguayos, ¿no? Si no, ¿cuándo van a solucionar los grandes problemas que tiene la gente? ¿Cuándo van a cumplir con tanta promesa de campañas tan generosas y tan lindas? ¿Cómo van a hacer para cumplir con ellas? Bueno, creemos que en estos primeros 3 meses, si hubo una tónica, fue esta de los escándalos a nivel personal por el no pago de impuestos o por, no sé si corresponde o no corresponde, tal o cual cosa, por formalidades. No, me parece que no ha transcurrido el tiempo necesario como para hacer un juicio de valor. Hasta ahora, yo le diría lo que puede decir cualquier ciudadano, con gusto a poco, digamos, no se ven grandes decisiones o propuestas que uno diga, bueno, por este camino vienen los cambios. Todavía está faltando la propuesta clara, que supongo que será la instancia de la ley de presupuesto, o habrá alguna instancia próxima que no está en mi conocimiento, pero honestamente como que no se ha movido mucho el tablero desde el punto de vista de acciones para cambiarle la realidad a la gente. Usted decía recién que la oposición ha hecho el máximo uso de esto que usted llama desprolijidades del gobierno. Habla de la oposición como si fueran otros. ¿Hoy Cabildo Abierto es oposición al gobierno de Orsi? Cabildo Abierto hoy trabaja con independencia como trabajó siempre. No es parte del gobierno, claramente. Tenemos ojo crítico sobre muchas cosas, sobre todo en los grandes temas que afectan a la gente, donde el Frente Amplio ha sido en cierta forma el papá de la criatura. En el tema, recordemos que esto de la usura legalizada fue una ley de Astori del año 2007, lo de la droga fue una ley del gobierno de Mujica, o sea que los grandes problemas que hoy tenemos en la sociedad fueron originados en gobierno frente amplista. Somos totalmente críticos de eso y vamos a seguir denunciándolo permanente. Cuando tengamos que ser ácidos y críticos, lo seremos o lo somos. Lo soy, por ejemplo, en el tema del pasado reciente, donde hoy se está llevando adelante una venganza a nivel de la justicia, y los gobiernos, incluso el de coalición, nada hizo para cambiar esa realidad. Y también lo soy en un montón de temas donde claramente las cosas no se están haciendo bien. Ahora, si mañana hubiera una propuesta de parte del gobierno, para mejorarle la calidad de vida a la gente, sea en materia de seguridad pública, en materia de drogas, en materia de deudas, en materia de familia, si hubiera una propuesta, por supuesto que va a contar con nuestro apoyo, porque para nosotros lo fundamental es darle soluciones a la gente y no jugar de opositores sistemáticos en todo lo que haga el gobierno, no. En ese sentido, nosotros actuamos con independencia, o sea que no nos sumamos al coro rabioso que está permanentemente buscando la formalidad no cumplida para tirarle con todo. Yo creo que lo fundamental es encontrar soluciones, y para eso estamos dispuestos a aportar lo que podamos aportar. O sea que hoy no se ubica necesariamente en la oposición al gobierno de Orsi. No es parte del gobierno, es un hecho, pero no se ubica, a jugar por sus palabras, necesariamente en la oposición al gobierno. No, nosotros, formalmente estamos en la oposición desde el momento que no estamos en el gobierno. Estamos en la oposición, sí. Yo digo que no somos de eso que está solamente para trancar todo porque viene del gobierno. Con respecto al tema del presupuesto, que es la ley que seguramente va a marcar al gobierno de Orsi en los próximos años, eso se va a negociar a partir del segundo semestre. Ha habido algunas crónicas de prensa con respecto a que Cabildo Abierto podría colaborar con el gobierno de Orsi si el gobierno le lleva algunos puntos. Lo ha dicho en una entrevista con el semanario Búsqueda el diputado Perrón, y lo ha conversado con nosotros aquí mismo en el programa. ¿Hasta qué punto está dispuesto Cabildo Abierto a acompañar al Frente Amplio en esa negociación, siempre y cuando le lleven algunos puntos al propio Cabildo Abierto? La ley de presupuesto siempre es un montón de artículos, son, no sé, 500, 600, 700 artículos, que vienen propuestas de todo color. Aquellas propuestas que no colidan, que no enfrenten o que no signifiquen renunciar a las cosas esenciales para nosotros, podemos llegar a apoyar, aunque no nos gusten tanto,
a cambio, por supuesto, de que se contemplen propuestas que nosotros tenemos claro, como el tema de los deudores o el tema de drogas o otro tipo de políticas que yo creo que hay que incluirlas en una ley como la de presupuesto. Es lo mejor porque es la ley más rápida que sale en el Parlamento, la más efectiva para este tipo de cosas. Nosotros yo ya lo he hablado personalmente con algún jerarca, digamos, y los diputados nuestros lo han hablado a nivel parlamentario, que vamos a pedir en la ley de presupuesto contemplación a deudores, víctimas de la usura, y vamos a insistir también, no sé si en la ley de presupuesto o en otra ley aparte, con aquella ley forestal que limite las forestaciones de eucaliptos en las mejores tierras del país. Lo vamos a hacer. Bueno, si eso significa que tengamos que apoyar algún artículo que en realidad no nos guste mucho, pero que no vaya contra la esencia de lo que nosotros pensamos en los temas principales, la política es todo un juego de conversaciones, ¿no? O sea, Cabildo Abierto va a insistir con el gobierno en aprobar aquella misma norma que se aprobó en la legislatura anterior con respecto a limitar la forestación de determinados suelos. Sí, tal vez no sea la misma norma, pero en el mismo espíritu de que evitar que se planten las mejores tierras del país con eucalipto. La pregunta que le quería hacer con respecto a eso es, ¿usted va a apoyar esto porque el gobierno del Frente Amplio le plantea, digamos, esta posibilidad? ¿Hasta qué punto están ustedes de acuerdo o son contestes en acompañar la votación en general del presupuesto en diputados, si es que el Frente Amplio les lleva algunos puntos de estos? Bueno, claramente si hay un acuerdo en los puntos, en estos puntos que para nosotros son muy importantes, como el de la deuda, repito, votaremos en general el presupuesto y después se irá artículo por artículo, se verá si algunos se cuentan con nuestros votos o no. Eso, como siempre ha pasado en el presupuesto, hay artículos que seguramente propuestos por el Poder Ejecutivo que finalmente no serán aprobados, seguramente, pero habrá otros que sí. Y bueno, nosotros pretendemos que se incluya aquí una cláusula hacia los deudores y bueno, veremos el tema de la forestación si es para la ley de presupuesto o no. ¿Son básicamente estos dos puntos o hay alguno más? No, tenemos nosotros propuestas de todo tipo. Tenemos propuestas a nivel de políticas de drogas, a nivel de... Pero hay que ver si... pero las centrales, por eso serían estas dos, digamos. No. ¿O van por todo? No, más importante que las plantaciones seguramente es la política de drogas en el lugar. Lo que pasa es que no tenemos mucha expectativa de que este gobierno, que es impulsor de estas políticas totalmente negativas, hace 10 años que las aplicaron, no tenemos ninguna expectativa de que haya cambios sustanciales. Lo mismo podemos hablar de otros temas, el tema familia, etcétera, que por supuesto que para nosotros son esenciales. Manini, para ir cerrando, usted hablaba recién de que hay en algunos sectores un afán revanchista y de venganza con respecto al análisis que se hace del pasado reciente. De hecho, a juzgar por sus propias palabras, ha sido impulsado desde el propio poder, en particular desde la Fiscalía, por ejemplo, o eventualmente del propio poder político, digamos. ¿Qué lugar tiene en el discurso de Cabildo Abierto la persecución de memoria y verdad y justicia, digamos, antes de que se transforme en lo que usted entiende como venganza? ¿Hay espacio para esa lucha? Para mí es clarísimo que hoy hay un proceso de venganza llevado adelante por la Fiscalía, impulsada por sectores que nunca perdonaron a las instituciones que defendieron la democracia hace más de medio siglo. Hay un proceso de venganza, claro, que hay inocentes presos, no me cabe ninguna duda que hay inocentes presos, y que eso es una vergüenza para todos los uruguayos, para todos, inclusive los que están detrás de todo esto. Bueno, es una vergüenza que haya inocentes presos. Juan hizo una barbaridad y como Juan está muerto, metemos preso a Pedro porque está vivo. Esa es la lógica con la que están actuando hoy, en base a testimonios que son totalmente dudosos, digamos, y en algunos casos claramente falsos. Lo reconoció la propia ex vicepresidenta Topolansky. Yo creo que es un bochorno la justicia que hoy tenemos en estos temas,
en temas de pasado reciente, es un bochorno cómo está actuando, y bueno, y que es un proceso de venganza. ¿Qué lugar tiene Cabildo? Bueno, Cabildo no se calla la boca ante los temas que ve que esto es una venganza y lo dice. Otros también ven que es una venganza, pero se callan la boca porque tienen miedo a que la aplanadora mediática les pase por arriba. Nosotros no tenemos miedo y decimos las cosas, bueno, y pagaremos el precio que sea. Y está bien, pero ¿en Cabildo Abierto hay espacio para la lucha por memoria, verdad y justicia o no? Pero ¿a qué le llama memoria y verdad y justicia? Vamos memoria y verdad y justicia. Bueno, vamos a hablar de todos los ataques a la democracia en los años 60, vamos a hablar de las barbaridades que se cometieron, vamos a hablar de cómo se lucra con eso al día de hoy. Vamos a hacer completo memoria y verdad y justicia completa, porque memoria y verdad y justicia hemipléjica no es memoria y verdad y justicia. Pero de los episodios del 73 las peores al 85. mentiras son medias verdades. Hoy estamos con medias verdades. De los episodios del 73 al 85 y de la violencia que se ejerció de parte del Estado, digamos, a la búsqueda, por ejemplo, de detenidos desaparecidos. Usted en ese mensaje, en ese postulado, ¿Cabildo Abierto está o no está? Nosotros siempre dijimos que si hay posibilidad de encontrar algo nuevo, estamos totalmente de acuerdo que se siga buscando. Lo que estamos en contra del uso que se le está dando totalmente sesgado de esto, politizado, buscando mantener una fractura para buscar un rédito político. Eso es lo que estamos en contra. Ahora, si mañana hubiera algo que ayude a dar vuelta a la página, nosotros somos los primeros en estar de acuerdo que se busque y que se encuentre. Ahora, el estar permanentemente acusando o exigiendo lo que se sabe que no va a haber respuesta, yo creo que es una forma de mantener vivo un fuego que nos divide, y bueno, y no se aprende nada de la historia propia del Uruguay, donde tantas veces después de periodos muy sangrientos, mucho más sangrientos que este que estamos hablando, se termina con un gesto de grandeza diciendo vamos a mirar para adelante todos. Acá parece que se quiere vivir anclado a esto porque da un rédito muy grande, no solo político, también económico, a mucha gente que siguen prendidos de eso, y bueno, lamentablemente esto lo pagan las generaciones que están enfrentadas, fracturadas, y que, quieras o no le sirve a la sociedad en su conjunto. Una última pregunta con respecto a algo parecido a este tema, Manini. En algún momento el expresidente Mujica, ahora fallecido, había planteado la posibilidad de que personas con determinada edad y en determinada condición de salud no fueran justamente, que son condenados por episodios ocurridos justamente en el pasado reciente, que no fueran a prisión, que estuvieran en prisión domiciliaria, por ejemplo. ¿Usted cómo analiza ese postulado y si cree que en esta legislatura, con este gobierno del Frente Amplio, es posible que se vaya en un cambio jurídico que admita esa posibilidad? Entre tantos homenajes que se le hizo a Mujica con motivo de su fallecimiento, sería bueno que esa tribuna escuchara lo que dijo Mujica en estos temas, que yo creo que es el Mujica más rescatable, el que hablaba de dar vuelta a la página y mirar hacia adelante. Lamentablemente a veces parece que la tribuna escucha lo que quiere y lo que no quiere no lo escucha. Yo no tengo mucha expectativa, sí tengo la esperanza de que prime de una vez por todas un sentido de grandeza, una grandeza que le ha faltado a muchos en los últimos años, y que un buen día, vamos a dar vuelta a esa página. Yo creo que tener preso a gente de 80 y pico de años, que durante 50 años no cruzaron un semáforo en roja, y tenerlos presos hoy porque hace 50 años apareció una denuncia de que hicieron esto o lo otro, yo creo que es un proceso de venganza claro que en cierta forma avergüenza a todos los uruguayos. Eso es mi punto de vista, y bueno, yo lo digo porque lo siento así y no me estoy midiendo las palabras a ver si políticamente me arrima o no me arrima a voto. Guido Manini Ríos, presidente y líder de Cabildo Abierto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, gracias y saludos a toda la audiencia.